Edith Taylor era la mujer más afortunada de la cuadra. Ella y su esposo Curt vivían en un pequeño apartamento en Waltham, Massachusetts. Aunque habían estado casados por 23 años, el corazón de Edith todavía latía fuerte cuando Curt entraba a la habitación. Y él también parecía estar muy enamorado de su esposa. Cuando los negocios lo llevaron fuera de la ciudad, le escribía una carta todas las noches. Le enviaba regalitos desde todos los lugares que visitaba. A principios de 1950, Curt tuvo que viajar a Japón por negocios por algunos meses. Esta vez los regalos no llegaban. Edith suponía que estaba ahorrando cada centavo para la casa que querían comprar algún día. ¿Qué es lo que ocurrió? Mantente en sintonía y en un momento más regresaré para contar el resto de la historia. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, ajuste de cuenta con tu enojo. Los meses en soledad fueron pasando. El trabajo en Japón estaba durando más y más. Curt le escribía diciendo que necesitaba 3 semanas más, otro mes más, otros pocos meses. Edith consiguió empleo en una fábrica para ahorrar un poco más para la casa soñada. Pero las cartas de Curt comenzaron a ser cada vez menos frecuentes. Pasó un año completo. Y finalmente llegó una carta que comenzaba con estas palabras. Querida Edith, me gustaría que hubiera una manera más amable de decirte que no estamos más casados. Edith caminó hasta el sofá y se sentó. Leyó que Curt había firmado los papeles del divorcio. Se había casado con una japonesa llamada Aiko, que había sido asignada para realizar las limpiezas en su oficina. Esta jovencita tenía apenas 19 años. Y Edith tenía 48. Bien, puedes imaginarte el terrible sentimiento de rechazo que siente una mujer que está en la situación de Edith. Puedes imaginar el sentimiento de furia que iba en aumento. Era terriblemente injusto. Ella le había dedicado su vida a ese hombre. Y puedes imaginar cuánto quería, de alguna manera, hacer un ajuste de cuentas. ¿Hay en tu vida personas que te han herido profundamente? ¿Tienes motivos para estar enojado y quizás hasta amargado? Algunas veces, tarde por la noche, acostado en tu cama, ¿ansías tener algún tipo de revancha? Hoy quiero hablarte de la clase de angustia que sentimos cuando la vida nos trata injustamente, cuando las personas nos tratan injustamente. Quiero hablarte de la clase de ira que puede acabar con nuestras emociones, que puede desalojar todos los pensamientos de nuestra mente, exceptuando uno, la revancha, el ajuste de cuentas. Y ese puede ser el verdadero problema. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos enfocamos en la persona que nos hirió, semana tras semana, mes tras mes, tendemos a olvidar que hay un enemigo aún mayor. Hay algo que provoca más daño que las personas insensibles. Hace poco fueron reclutadas 1000 víctimas de ataques al corazón para que participaran de un estudio. Todas tenían personalidades del tipo A, personas de carácter fuerte. El doctor Meyer Friedman las dividió en 2 grupos. Un grupo recibió consejos sobre hábitos alimentarios y también hacer ejercicios. El otro grupo recibió los mismos consejos, pero además recibió aconsejamiento sobre cómo reducir el enojo y el comportamiento hostil. 4 años y medio después, el doctor Friedman evaluó ambos grupos. El segundo grupo, con personas que habían aprendido a controlar su enojo, mostraron una reducción del 45% en las tasas de mortalidad y enfermedades del corazón. Una reducción drástica. La cuestión es que la hostilidad y la ira pueden ser fatales a largo plazo. ¿No es cierto que esa persona insensible o lo que ella hizo nos están matando? Lo que nos mata en realidad es el enojo prolongado que no se resuelve, la ira que guardamos.
Puedes querer un ajuste de cuentas con ese enemigo, lo puedes anhelar de todo corazón, pero lo que realmente necesitas es un ajuste de cuentas con tu enojo. Ese es el verdadero enemigo. Porque el libro de Proverbios nos dice que el de grande ira llevará la pena, dice Proverbios 19:9. ¿Sabes algo? Estoy sorprendido por la sabiduría que proviene de las Escrituras, particularmente del libro de los Proverbios. ¿Entiendes este versículo que acabo de mencionar? Es la ira la que produce la pena. El enojo incontrolado es el que te puede estar quitando la vida, el que te puede estar estrangulando. Si es así, es tiempo de recuperar nuestras vidas, ¿no lo crees? Es tiempo de ajustar las cuentas con nuestro enojo. Ahora, yo quiero asegurarme de que estamos hablando de la misma clase de ira. Hasta cierto punto, la ira es una reacción emocional natural. Cuando alguien nos hace daño, es normal que nos sintamos mal. No tenemos que hacer de cuenta que nos gusta que nos agredan. Piensa, por ejemplo, en Edith Taylor y el esposo que la abandonó. Como creyente cristiana, esta mujer podría haberse sentido obligada a perdonar directamente a su esposo y dejar de lado toda hostilidad. Pero las heridas profundas necesitan más tiempo para curar. Y Edith necesitaba decirle a su esposo cuán traicionada se sentía. Necesitaba expresar sus sentimientos. Eso es parte del proceso de curación. Cuando somos tratados injustamente o nos hieren en lo profundo, necesitamos pasar por un periodo de tristeza, de duelo, hasta podríamos llamarlo de enojo. Es muy similar al proceso de duelo por el que pasamos después de la muerte de un ser querido. Pero la ira, como el duelo, necesitan llegar a un final. Necesitan una solución apropiada. No queremos que se establezca como inquilino permanente en nuestros corazones. No queremos que se convierta en la perspectiva a través de la cual contemplamos nosotros al mundo. ¿Sabes? La ira se vuelve peligrosa cuando comienza a durar demasiado. Ese es el problema del que estamos hablando hoy. ¿Qué hacemos con el enojo cuando no podemos eliminarlo? ¿Qué hacemos con la ira y la hostilidad cuando se han vuelto parte de nuestra personalidad o temperamento? Ajustar las cuentas con nuestro enojo no significa negar o pisotear nuestros sentimientos. Significa enfrentarnos con ese inquilino molesto que se niega al desalojo. Hablemos de algunos pasos prácticos que podemos tomar ahora mismo. En primer lugar, tenemos que enfrentarlo directamente. No podemos ajustar las cuentas con el enojo si no sabemos que existe. En algunas personas, la ira está escondida, inadvertida, preparándose para una eventual explosión. Dennis siempre se había considerado esa clase de muchacho amable que podía vérselas con cualquier situación. Su esposa tenía el hábito de ventilar su inseguridad culpándolo, criticándolo y menospreciándolo. Él pensaba que lo correcto era sentarse a escucharla pasivamente y absorberlo todo. Siempre le respondía que lo lamentaba y que se iba a esforzar para ser un mejor esposo. Y Dennis nunca sintió que estuviera enojado. Más bien estaba orgulloso de su calmo comportamiento. Pero finalmente, un día, Dennis se dio contra la pared. Se despertó y comprendió que todos sus sentimientos de amor por su esposa habían desaparecido. En su lugar había una increíble y sofocante ira, y solo podía pensar en salir de esa relación. ¿Estás reprimiendo constantemente las emociones para mantenerlas justo debajo de la superficie? Es posible que te estés diciendo, no soy una persona irada, no estoy enojado. Pero puede ser que lo estés diciendo con los dientes y los puños apretados, ¿no es cierto? Debemos enfrentar la ira directamente. Debemos ser honestos con nosotros mismos y honestos con Dios. Cuando el rey David finalmente reconoció ante Dios lo que había hecho en su corazón, la lujuria que lo había llevado al adulterio, escribió el Salmo 51. Ahora, nota las palabras de David, son increíblemente dolorosas, pero a la vez honestas. Salmo 51, 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Dios quiere que le abramos nuestro ser íntimo a Él, porque es la única manera en la que puede entrar en nuestros corazones. Es la única manera en la que puede sanarnos. Por eso, dile a Dios cómo te sientes exactamente. Dile que estás enojado, dile que te sientes traicionado o abandonado. Sé honesto con Dios. Yo creo que ahora estamos listos para el segundo paso. Ajustamos las cuentas con nuestra ira, entregándonos a Dios. Ahora, ¿cómo se hace? Podemos aprenderlo de un muchacho llamado Ben. Ben creció en un gueto de Detroit, un lugar donde la ira flota libremente en las calles, un lugar donde los ajustes de cuentas con los que te faltan el respeto son un modo de vida. Para cuando Ben entró en la universidad, había desarrollado un carácter fuerte. Una tarde estaba escuchando la radio cuando su compañero le gritó: ¿a eso le llamas música? Y cambió el dial a otra estación. Ben le devolvió: es mejor que la que a ti te gusta. Y trató de tomar el dial. Su compañero se resistió y en ese instante un intenso enojo tomó posesión de Ben. Tomó el cuchillo de campamento que estaba en su bolsillo, lo abrió y arremetió contra el vientre de su amigo con todas sus fuerzas. Afortunadamente el muchacho tenía puesto un cinturón con una pesada hebilla. La hoja del cuchillo impactó en la hebilla con tanta fuerza que se partió y cayó al piso. Ben contempló el cuchillo roto y sus rodillas temblaron. Casi había matado a alguien. Casi había matado a un buen amigo. ¿Y por qué? Sabes, este incidente lo obligó a enfrentarse con su enojo. Tenía que hacer algo al respecto. No podía controlar su temperamento, entonces él oró: Señor, tienes que quitarme este carácter. Si tú no lo haces, nunca me podré liberar de él. Señor, solo tú puedes cambiar mi interior, solo tú puedes quitar esta rabia, este enojo que tengo. Cuando fue a su casa, Ben se encerró en el baño y comenzó a leer el libro de los Proverbios con gran seriedad. Leyó muchos textos que hablan acerca de la ira incontrolable y hacia dónde nos conduce. Y las palabras parecían escritas justo para él. Este versículo, el que más lo impresionó, en Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esas palabras le dieron esperanza a Ben, un objetivo para alcanzar. Tomó el compromiso de leer la Biblia todos los días y entregarse a sí mismo y a su problema a Dios de todo corazón. Ahora una sensación de paz sustituyó la angustia y el pánico de Ben. De hecho, cuando salió de aquella habitación, sintió que Dios lo había cambiado. Se dijo: mi temperamento nunca volverá a controlarme, estoy libre. Bien, Dios se ocupó decisivamente de la ira incontrolable de este joven. Las manos que una vez blandieron un cuchillo se convirtieron con el tiempo en las hábiles manos de un cirujano. Hoy el doctor Ben Carson es uno de los más respetados neurocirujanos pediátricos. No podemos ajustar las cuentas con la ira destructiva a nuestra manera. Tenemos que entregársela a Dios. Tenemos que permitir que Él obre en nuestro interior. Ahora estamos listos para el paso final. Después de haber enfrentado la ira directamente, después de haber reconocido que tenemos ira y de que hemos sido honestos con nosotros mismos y con Dios, después que le hemos dado la ira a Dios, necesitamos convertirla en otra cosa. Esto es, necesitamos utilizar la energía que se generó en nuestro interior para algo positivo. Necesitamos redirigir nuestras emociones hacia un objetivo que valga la pena. Esa es la mejor manera de ajustar las cuentas con nuestro persistente enojo. Reemplazarlo con algo mejor. En la Biblia hay una frase que se suele emplear para describir a Dios que es muy instructiva. Se nos dice que Dios es tardo para la ira y grande en benignidad y bondad. O como dice el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Necesitamos tomar nuestro consejo del Padre Celestial. La ira puede ser necesaria, pero debe conducirnos a un punto, a la abundancia del amor.
Déjame decirte cómo hizo Edith Taylor para ajustar las cuentas con su enojo. Unos pocos años después de haberse casado con Aiko, Kurt desarrolló un cáncer de pulmón. Edith se enteró por carta que Kurt estaba muriendo. Pero esta mujer no saboreó la dulce venganza, no permitió que la ira se gestara en su interior, haciéndola pensar nada más que en vengarse de Kurt y regresar junto a él. Estaba pensando en otra cosa. Para ese momento, Kurt y Aiko habían tenido 2 niñitas en Japón. Kurt había estado ahorrando dinero para enviarlas a estudiar en los Estados Unidos, pero los gastos de internación le habían consumido todos sus ahorros. Estaban al borde de la pobreza. Y Aiko apenas podía sostener a las niñas en medio de las penurias del Japón de la posguerra. Entonces Edith tomó una decisión. Le dijo a Aiko que si ella lo aceptaba, se haría cargo de las 2 niñas, Mary y Helen. Las llevaría a los Estados Unidos y allí les brindaría una nueva vida. Pero esta madre no podía soportar la idea de entregar a sus hijas. Pasaron los meses de pobreza y desesperación para Aiko. Meses de tristeza y dolor. Finalmente estuvo de acuerdo con enviarle las niñas a la mujer que ella llamaba la querida tía Edith. Ahora esta mujer de 54 años comenzó a ser la madre de una niña de 3 y otra de 5. Sabía que no sería fácil. Las niñas se habían olvidado del poco inglés que sabían, pero lo aprendieron rápidamente bajo la tutela de Edith. Pronto sus rostros pálidos se volvieron regordetes y el temor abandonó sus miradas. También Edith había encontrado una razón para vivir. Estaba canalizando su energía negativa. Estaba canalizando toda la amargura y el enojo y todo el resentimiento del pasado, canalizándolos en algo positivo. Porque Dios había cambiado sus emociones. Dios también puede cambiar tus emociones, querido amigo y amiga. Dios puede cambiar tu interior, puede quitar la amargura y darte felicidad. Puede sacar la ansiedad para darte paz. Puede quitar los dolores y las tristezas para darte contentamiento. Puede enfocar todas las energías negativas en algo positivo. Aiko escribía regularmente preguntando por sus hijas. ¿A qué le gustaba jugar a Helen? ¿Lloraba mucho Mary? Aunque el inglés de Aiko era limitado, Edith podía advertir su intensa soledad, y ella sabía mucho sobre la soledad. También Edith tenía sus propios problemas. En aquellos días se hacía difícil ser a la vez madre y empleada. Las horas en la fábrica la dejaban cansada y débil, y Edith tuvo que contratar a una mujer para que cuidara de las niñas cuando ella estaba fuera. Entonces enfermó y hubiera tenido que faltar al trabajo, pero tuvo temor de perder su salario. No dejó de trabajar. Por el contrario, trabajó cada vez más. Estaba ahora cansada, agotada y por momentos enferma. Finalmente cayó con neumonía y tuvo que pasar 2 semanas en el hospital. Mientras yacía en esa cama, Edith tuvo que enfrentarse con algunos hechos muy duros. Se estaba consumiendo. Sería anciana antes que las niñas hubiesen crecido. Su vida estaba a punto de terminar. Se estaba volviendo frágil y enfermiza. Entonces Edith tomó otra gran decisión. Había una manera de ajustar las cuentas con las injusticias de la vida. Había algo más que podía hacer para rebatir la ira y la amargura. Podía responder con un acto final de amor. Y Edith decidió llevar a los Estados Unidos a la madre de las niñas. No era fácil. Había una larga lista de ciudadanos japoneses esperando entrar en el país. Pero hubo personas que se enteraron de la notable decisión de Edith y la ayudaron a conseguir un permiso especial para que esa joven japonesa pudiera viajar a los Estados Unidos. En agosto de 1957, Aiko Taylor aterrizó en el aeropuerto internacional de Nueva York. Edith la estaba esperando en la entrada para saludarla. Por un momento sintió temor. ¿Sería capaz de odiar a esa mujer que le había quitado a Carl? ¿Despreciaría a la mujer por la que Carl le había abandonado? ¿Se enojaría con la persona que había arruinado su vida y su matrimonio? La última persona que desembarcó era una mujer tan delgada y tan pequeña que Edith pensó que se trataba de una niña. No bajó las escaleras.
Se quedó parada, agarrándose del enrejado, temblando, muerta de miedo. Edith comprendió que Aiko estaba al borde del pánico. Entonces la llamó por su nombre: ¡Aiko! ¡Aiko! Y Aiko bajó las escaleras y colapsó en sus brazos. En ese momento, mientras se abrazaban, lloraron juntas. Y Edith comprendió que el amor era efectivamente la respuesta. Su esposo no había regresado, pero esas preciosas niñas lo habían hecho, y ahora esa joven mujer que necesitaba tanto de su amor, allí estaba. ¿Cómo podemos hacer para que la ira y la amargura no corroan nuestras vidas? ¿Cómo podemos saldar las cuentas con las injusticias de la vida? Al final hay una sola respuesta: es el amor. Debemos encontrar una manera de dar. Tenemos que canalizar la energía de nuestro interior por el camino del amor. Mi amigo y amiga, el ejemplo más precioso de amor ante las traiciones de la vida, ante las amarguras de la vida, ante el resentimiento, ante el rechazo, es Jesús colgando en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz con clavos atravesando las manos, con sangre manando de sus muñecas, mientras colgaba allí con una corona de espinas sobre su cabeza y sangre rodando por su rostro, mientras colgaba allí retorciéndose por el dolor de los azotes, mientras colgaba allí reconociendo que Judas lo había traicionado, los judíos lo habían abandonado, todos sus discípulos y familiares habían desaparecido, y en aquel momento, mientras colgaba allí, rechazado, herido, quebrantado, sangrante, muriendo en la cruz, exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mi amigo y amiga, si Jesús pudo perdonar a sus enemigos en la cruz y alcanzarlos con su amor, el mismo Cristo puede colocar su amor en tu corazón ahora mismo. No podrás conquistar la ira a menos que el amor la conquiste. No podrás vencer a la ira a menos que el amor la venza. No podrás renunciar a la ira a menos que el amor renuncie a ella. Pero el amor de Dios vencerá el enojo de tu corazón. El amor de Dios renunciará a la ira de tu corazón. El amor de Dios desmenuzará el enfado de tu corazón como las olas hacen desaparecer a los castillos de arena. Abre tu corazón a ese amor ahora mismo. Amigo y amiga, hay una cosa de la que podemos estar seguros cuando la vida nos trata con injusticia. Dios es justo. Está allí en nuestros dolores y tragedias. La vida puede defraudarnos. Los amigos pueden decepcionarnos. Pero Dios nunca nos decepcionará. Su amor es constante. Su bondad no tiene fin. Y es más, Dios puede convertir toda la ira de nuestras vidas en algo mejor. Puedes ponerle fin a la hostilidad y a la amargura. Puedes canalizar. Él tiene poder para hacerlo, para canalizar nuestro enojo detrás de un objetivo positivo. Puede capacitarnos para compartir su amor. Por favor, dale una oportunidad ahora mismo. ¿Estás dispuesto a abrirle tu corazón a Él? ¿Estás dispuesto a abrirle todos los rincones oscuros, todos tus secretos dolorosos? Por favor, dale una oportunidad al gran médico para que haga su obra mientras oramos. Confía tus heridas, tus dolores en sus manos ahora mismo mientras oramos. Querido Padre, te agradecemos porque podemos poner toda nuestra ira y nuestro dolor a tus pies. Hemos sido heridos, hemos sido abandonados. A veces los sentimientos son abrumadores, pero te los entregamos a ti. Ven a nuestros corazones, toma el control. Muéstranos cómo encauzar nuestras energías. Permítenos ajustar cuentas con nuestro enojo, viviendo una vida de amor. Te pedimos estas cosas en el amante nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿Alguna vez te has sentido abandonado por tus mejores amigos? Las pruebas de la vida ¿te han hecho creer que hasta Dios se olvidó de ti? ¿Es posible gozar de un compañerismo con Cristo aún en momentos de desánimo? ¿Es Dios un ser lejano
¿O podemos tener la seguridad de su presencia ahora? El libro que hoy te estamos ofreciendo como regalo seguramente te devolverá la confianza en el infinito amor de Dios. Se titula Una luz de esperanza. A través de ejemplos prácticos, el autor presenta claramente cómo hacer de nuestra comunicación con Dios algo real, cómo depender más y más de la sabiduría divina y cómo tener la seguridad del amor y la protección de Dios. En el capítulo Promesas de Vida, podrás encontrar una variedad de promesas bíblicas para diferentes ocasiones, las cuales, reclamadas por fe, se transformarán en un ancla firme en tu vida. ¿Sabes? El mantener una relación personal con Cristo no es una opción, sino más bien el fundamento de una vida cristiana exitosa. El deseo de Dios es que seas feliz y goces de la vida en su plenitud, pero recuerda que felicidad comienza con fe y la fe viene por oír, estudiar la palabra de Dios y conocer quién es Jesucristo. El libro Una luz de esperanza no solamente fortalecerá tu anhelo de estudiar la Biblia, sino que revolucionará tu experiencia espiritual. Si vives en los Estados Unidos, pide tu ejemplar gratuito a la dirección que aparece en pantalla. Si vives fuera de los Estados Unidos, puedes obtenerlo por internet en forma electrónica visitando nuestro sitio estaescrito.tv. Bueno, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Mientras te diriges a tu trabajo, o tal vez estás en tu casa preparándote para descansar, no permitas que las amarguras del pasado nublen tu presente y tu futuro. Por encima de las nubes hay un sol que brilla, y por encima de nuestros problemas está el sol de justicia, Cristo Jesús, que quiere iluminar tu vida con gozo y felicidad. Pero recuerda que felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Por eso te invito a continuar estudiando. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.